Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana estaremos conociendo sobre las características del teatro en guaraní. Volviendo un poco atrás a la historia de cómo inició el teatro aquí en Paraguay, en sus inicios el teatro paraguayo fue creado por Ildefonso Antonio Bermejo, un español dramaturgo, director y actor, quien había sido invitado por el presidente Carlos Antonio López en su época a que él viniera de Europa con su elenco a presentar las primeras obras teatrales aquí en Paraguay. Él fundó el primer elenco que empezó a representar las primeras obras que eran adaptaciones de obras universales, y con el correr del tiempo él enseñó a otros alumnos quienes abrieron también otros elencos y otras escuelas de teatro. Más adelante, para que el teatro en guaraní surgiera, conoceremos el nombre de una persona, un hombre quien fue hijo de una polaca y un brasilero llamado Julio Correa, quien fue el hombre que creó el teatro en guaraní. Julio Correa era un hombre que nació en una familia muy acomodada. Él desde muy chiquito tenía prohibido salir de la casa porque tenían miedo de que él tomara las costumbres de aquí de Paraguay cuando ellos vivían aquí. Sus padres tenían el temor de que él tomara costumbres que no eran de sus antecesores. Entonces Julio Correa, como era muy curioso y era muy inquieto, empezó a recorrer por el barrio y hizo muchos amigos ahí en el barrio. Él comía con ellos, compartía con sus amigos, y ya era tan insostenible Julio Correa que sus padres le enviaron al exterior a cursar sus estudios, de donde él se escapa nuevamente y viene hasta aquí a Paraguay nuevamente a su casa. Llega a su casa pasando muchas penurias en ese trayecto. Él escribía obras desde muy joven. Fue conocido su talento para la escritura desde muy temprana edad. Él escribía poemas, escribía algunas pequeñas obras cortas, pero empezó a escribir su primera obra que le colocó a él como el creador del teatro en guaraní, la obra Sandía Ububur, donde cuenta la historia de aquella época en la que las mujeres, las familias acomodadas, escondían a los hijos de ser alistados a la guerra. Los hijos de la familia acomodada eran escondidos, se les escondía a ellos para no ser enviados a la guerra, pero los hijos de los pobres sí eran enviados a la guerra. Entonces él basaba en esa situación de aquella época esta obra teatral, está inspirada en esa situación de aquella época. Durante la contienda del Chaco, él escribió varias obras que contenían un fuerte reclamo respecto a las clases sociales. Esto lo llevó a que el presidente Morínigo lo persiguiera, ya que él escribía respecto a situaciones que los gobernantes no querían que se hicieran conocidas. Los escritores e intelectuales que en esta época escribían sus obras en castellano pensaban que el guaraní no tenía ningún valor. En esta época los campesinos fueron llevados a la guerra y la mayoría de ellos hablaba en el idioma guaraní. Esto sirvió inclusive en algunos casos para que ellos se comunicaran entre ellos en el idioma guaraní, y esto hizo que el guaraní recobrara nuevamente su valor. Algunos de los temas de las obras teatrales y las razones por las cuales Julio Correa escribía, eran la falta de tierra, el abuso de los terratenientes, la prepotencia de las autoridades en aquel tiempo, la extrema pobreza, la falta de apoyo a los campesinos, y todas estas situaciones llevó a Julio Correa a los 43 años a convertirse en el portavoz de las personas pobres a través de las obras que él escribía. Julio Correa tuvo mucho éxito debido a que las personas se sentían identificadas al ver algunas de sus obras. Esto es porque él reflejaba en sus obras el alma del pueblo y la realidad, creando imágenes de un medio social y de problemas en dramas con contenido que eran conocidos para las personas. El teatro correano o teatro de Julio Correa fue un canal de desahogo de los anhelos de justicia, y a pesar de que actualmente perdió vigencia, era un reflejo de los valores de la época. Estos valores también formaban parte de la triste vida que le tocó vivir a Julio Correa. Hoy es un clásico del teatro guaraní. Julio Correa dejó su influencia
a dos importantes dramaturgos. Uno de ellos fue Néstor Romero Valdovinos y el otro Antonio Escobar Cantero, quienes reflejan también en sus obras características fundamentales del teatro en guaraní, uno de ellos el compromiso de denunciar las injusticias sociales.